Hola, bienvenidos a Punto de Quiebra, soy Luis Román y hoy estaremos hablando de los 7 años proféticos que faltan por cumplirse y si podemos confiar en la profecía bíblica. Comenzamos. Una de las preguntas que surge en todos nosotros es si lo que se habla en la Biblia sucederá tal y como dice, si en verdad podemos confiar en ella y principalmente en el tema de los últimos tiempos. Una de las señales de los últimos tiempos es lo que comenta el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3 y habla exactamente del día del Señor se acerca. Dice así: queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho tiempo y lo que nuestro Señor Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Quiero hacer una pausa aquí. Está hablando de los santos profetas y se refiere específicamente a uno de ellos que va a ser el profeta Daniel, que vamos a ver un poquito más adelante. Continuamos, versículo 3. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán: ¿qué pasó con la promesa que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Quiero hacer una pausa aquí. Estamos viendo que en estos momentos hay mucha gente que se burla de que dice que Jesús iba a regresar. Y es exactamente lo que Pedro está diciendo aquí, que mucha gente dirá: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Seguimos hablando en el versículo 5, dice: deliberadamente olvidan, o sea, a propósito, olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir al mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Ese es Pedro hablando y está explicando que en los últimos tiempos habrá estas personas que se burlarán, pero que nosotros debemos de seguir llevando una vida en obediencia a Dios. Continuamos, versículo 12, dice: esperar con ansiedad el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de justicia de Dios. Qué increíble, ¿verdad? Es la nueva Jerusalén que va a venir en los últimos tiempos y es a lo que se está refiriendo. Continuamos, versículo 14. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió, con la sabiduría de Dios que le había dado. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de los comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como hacen con otras partes de las Escrituras. Esto resultará en su propia destrucción. Y podemos hablar aquí, vamos a hacer una pausa, vamos a hablar de que hay mucha gente que ha malinterpretado las Escrituras y específicamente hablando de los últimos tiempos. Y Pedro está hablando aquí cómo aún las Escrituras de Pablo, la gente las ha usado en contra de lo que realmente quería decir. Vamos a continuar con el versículo 17, dice: queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia, entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén.
Hoy quiero hablarte de esto exactamente, de la veracidad de la profecía. La profecía de los últimos tiempos no inició en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. ¿Tú sabías que 27 al 30% de la Biblia es profética? Y la mayoría de las profecías hablan sobre los tiempos en los que estamos viviendo. Un dato interesante es que hoy en día vivimos aproximadamente 8 billones de personas. Se dice que en los tiempos de Jesús vivían aproximadamente 200 millones de personas. Así que hoy más que nunca es bueno hablar de estos temas, ya que estamos más cerca del regreso de Cristo, somos más personas viviendo en este mundo y son tiempos difíciles los que estamos viendo. Jesús dijo en Mateo 24:22, si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Aunque todo esto puede sonar alarmante, y lo es, para la iglesia debe ser reconfortante. Para ti, para mí debe ser un gozo. Todo eso son buenas noticias. Recuerda que la iglesia somos tú y yo. Este programa es para informarnos y darnos ánimo. El propósito de la palabra profética es para animarnos y ayudarnos a entender y tener un contexto claro de lo que está sucediendo hoy en el mundo. Por ejemplo, las pandemias con lo del COVID, las guerras y rumores de guerras que están habiendo, el desequilibrio económico mundial que estamos viendo. Y te quiero mostrar algo impresionante el día de hoy en el Antiguo Testamento que nos puede ayudar a entender y ver la claridad de la profecía bíblica, ya que se puede medir con exactitud. No es algo que solo algunos cristianos medios locos o perdidos creen. A lo mejor tú eres un poco escéptico y te cuesta trabajo creer o entender esto, pero espero que esto que vamos a ver el día de hoy te pueda ayudar a entender y a creer más. O a lo mejor algunas personas te cuestionan en tu creencia de los últimos tiempos y te quiero ayudar a que tengas bases bíblicas sólidas para poder explicar a otros lo que está sucediendo. Así que en el libro de Daniel, el arcángel Gabriel visita al profeta Daniel, que está orando por el pueblo de Israel y está pidiendo perdón por los pecados del pueblo. Como dato interesante, vamos para que sepas, Daniel nació 620 años antes de Cristo. Recordemos que Daniel fue uno de los hebreos que fue exiliado de Israel a Babilonia y estuvieron ahí por 70 años. Y esta profecía que estamos viendo el día de hoy fue dada a Daniel mientras estaba él en Babilonia. En Daniel 9, del 20 al 24 dice, yo seguí orando, este es Daniel, orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole a Dios, mi Señor, por Jerusalén, su monte santo. Mientras oraba, Gabriel, o sea, el arcángel Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino. Y él me explicó, Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. En cuanto comenzaste a orar, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a la rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. ¡Wow! Vamos a desglosar esto. Gabriel le dice a Daniel en el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Eso se refiere a 490 años. 70 veces 7. Las palabras semanas en hebreo es Shabua, que quiere decir hecho de 7. Y vamos a entender los 490 años proféticos de Israel que el arcángel Gabriel estaba diciendo a Daniel. Estas son semanas que representan años y que están siendo declaradas proféticamente y específicamente sobre el pueblo judío y la ciudad de Jerusalén. Como ya vimos, 70 veces 7 son 490. Tú puedes tomar una calculadora, ¿verdad? Y multiplicarlo y te va a dar 490. Gabriel le dijo a Daniel 6 cosas que Dios llevará a cabo durante estos años, durante esos 490 años, en el versículo 24 y lo vamos a desglosar. Las primeras 3 acaban con el pecado y las otras 3 restauran la justicia. Lo primero que le dice es que terminará la transgresión.
O sea, eso significa el regreso de Cristo al final de los 490 años, significará el fin de la rebelión del hombre contra Dios. Es el final de la tribulación a los 490 años. Para poner fin al pecado, cuando Jesús regrese al final de la tribulación, que es el fin de los 490 años proféticos, Él establece su reino milenial, donde Él y nosotros, los que regresemos con Él, gobernaremos a las naciones con vara de hierro, y también serán parte de los que sobrevivieron en la tribulación, que aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. Número 3 es que se reconciliará y quitará la iniquidad. Va a haber una reconciliación entre Dios y el hombre, y la iniquidad del pecado se va a quitar. Esto habla de la muerte de Jesús sobre la cruz, que reconcilia al mundo con Dios. Número 4, para traer justicia perdurable. Cuando Jesús regrese y nosotros volvamos con Él, después del rapto y después de la tribulación, la sociedad ya no será controlada por los pecadores ni estará marcada por la rebelión. Será controlada por Jesús y estará marcada por el orden y la justicia perfecta. Eso está refiriendo ya al tiempo del milenio. Número 5, para sellar la visión y la profecía. Toda la profecía en lo que respecta hasta este tiempo se habrá cumplido. Las únicas profecías incumplidas serán las relacionadas al milenio de Cristo y lo que ocurre al final del mismo. Número 6, ungir el lugar santísimo, que es el lugar donde se construirá nuevamente el templo en Israel. Esto sucederá antes de que se cumplan los 490 años, y el monte donde será el templo y el templo estarán preparados para el reinado de Jesús, y eso lo podemos leer en Ezequiel 40 al 44. Eso es muy interesante porque está hablando de 6 cosas específicas que le está diciendo en el versículo 24, pero que explica todo lo que va a estar sucediendo durante esos 490 años. Esos 490 años están divididos en 3 secciones que lo vamos a ver en este momento. Vamos a regresar a la profecía con el ángel Gabriel y veamos Daniel 9:25 al 27. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ese es Jesús, habrá 7 semanas y 62 semanas. Fíjate bien, primero habrá 7 semanas y luego 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos antiguos. Se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí mismo. Habrá primero 49 años, 7 sietes. O sea, 7 por 7 son 49. Esa es la primera sección. Esto lo podemos ver en los libros de Nehemías y Crónicas. Nehemías y un grupo de judíos que estaban en Babilonia, que ya era Persia en ese entonces, porque los persias conquistaron a los babilonios, regresaron a Israel a reconstruir Jerusalén. Adivina cuánto tiempo se llevó Nehemías para reconstruir Jerusalén. Exactamente 49 años. Y la razón que les llevó tanto tiempo es porque encontraron muchos problemas, como lo había predicho el ángel Gabriel en la profecía que le está dando a Daniel. Luego el ángel Gabriel le dice que vendrán 434 años hasta que el príncipe Mesías se le sea quitada la vida. O sea, quiere decir que después de la reconstrucción de Israel, esos 49 años, habrá 434 años, pasarán 434 años hasta que venga el Mesías y se le quite la vida. Se está refiriendo a Jesús, que murió por nosotros y no por sí mismo. Fue crucificado por los pecados del mundo. Esto es muy específico. Algunas personas piensan que la profecía bíblica es dudable, pero aquí vemos que el ángel Gabriel, dándole al profeta Daniel fechas específicas de qué va a suceder y cómo va a suceder, declara 490 años para que la gente de Israel y Jerusalén lleve este proceso. Así que los 490 años son divididos de la siguiente manera. 7 sietes, que son 49, que es el tiempo de la reconstrucción de Jerusalén, y lo vemos en el libro de Nehemías, y luego 62 sietes, que son 434 años, que es el tiempo de la reconstrucción de Israel hasta el momento en que el ungido es cortado, así se dice en hebreo, pero que esa palabra quiere decir crucificado. De esa fecha, si tú sumas los 49 años y los 434 suman 483 años, y la palabra cortar es una palabra hebrea que se dice karat, y quiere decir muerte, y es donde fue la muerte de Jesús, el nuevo pacto.
Nomás para especificar bien esa palabra de karat, quiere decir cortar, rebanar, separar, cortar carne en pedazos, hacer una alianza o un convenio, dividir, matar, pactar, quebrar. O sea, todo eso es lo que Jesús vino a hacer cuando Él murió en la cruz y nos dio el nuevo pacto. Entonces, si a los 490 años le quitamos los 483 años, quedan 7 años que son los 7 años de la tribulación. Así que la gran pregunta es, ¿esto realmente sucedió así? Te voy a dar algunos datos históricos no bíblicos que afirman lo que la palabra de Dios dice. Fíjate bien, según los registros que fueron encontrados por Sir Henry Rawlinson en el palacio de Susa, conocido hoy como Irán, y otras fuentes que dicen ese tema también, la orden de reconstruir Jerusalén fue dada por Artajerjes Longimano, que era el rey de ese entonces. Y adivina qué, esa fecha que se dio para reconstruir a Jerusalén fue el 14 de marzo de 445 a.C. Y es exactamente lo que dijo el ángel Gabriel. Quiere decir que desde el 14 de marzo de 445 a.C. hasta la muerte del Mesías debieron pasar 483 años. Debemos recordar que el calendario judío es lunar y tiene 360 días en sus años, diferencia al calendario que nosotros usamos de 365 días. Por lo tanto, si se toman 483 años y se multiplican por 360 días, que es el calendario judío, se llega a 173,880 días. Fíjate bien esto. Y comenzando el 14 de marzo de 445 a.C. y añadimos 173,880 días, nos llevará al 6 de abril del año 32 después de Cristo. ¿Qué sucedió en esa fecha? Esa fecha es el Domingo de Ramos, cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino o un burro y comenzó su marcha hacia la muerte en la cruz. Podemos ver cómo la profecía dada por Gabriel a Daniel se cumplió exactamente ese día. Imagínate que viniera yo a decirte hoy qué va a pasar exactamente 483 años después. Este es el punto que quiero reafirmar. Este libro de la Biblia es real. Esto es real. Está explicando Daniel exactamente lo que va a pasar en 490 años. Algo que te quiero explicar es estos 490 años no son de corrido. Están divididos en esas 3 secciones, los 49, los 434 y luego los 7 años, que son los últimos 7 años, que son la tribulación. O sea, no es que están corriendo todos continuos, sino que han pasado por secciones. Podemos ver que la profecía es medible y comprobable. Y esta profecía dada por Gabriel a Daniel no se hubiera cumplido, si no se hubiera cumplido exactamente, desacreditaría el libro de Daniel y la Biblia, ya que ese libro ya está en la Biblia. Pero el hecho de que el libro de Daniel estuviera en circulación durante cientos de años antes del nacimiento y de la muerte de Jesús demuestra que la profecía bíblica es real y exacta y comprueba que el resto de la Biblia es inspirada e infalible por Dios. Te recuerdo que el 30% de la Biblia es profecía y ya hemos visto que la mayoría de todas esas profecías ya se han cumplido y otras se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Y podemos ver los dolores de parto que se explica en Mateo 24, que cada día son más continuos. Pero como hemos comentado, nosotros la iglesia no estaremos aquí cuando llegue la tribulación. Así que quedan 7 años por cumplirse cuando llegue la tribulación. Y empezará cuando el anticristo confirme un pacto de 7 años con Israel y podría ocurrir en cualquier momento. Y esto lo explica Daniel 9:27. El gobernante firmará, se está refiriendo al anticristo, un tratado con el pueblo, se está refiriendo a Israel, por un periodo de un conjunto de 7, o sea, 7 años. Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, o sea, 3 años y medio, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego y causa profanación.
hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Y está hablando de cuando él sea derrotado completamente por Jesús, cuando él venga al final de la tribulación. Esto lo comentó Jesús y lo puedes leer en Mateo 24. Y también Pablo habla de esto en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Esto lo estamos por ver muy pronto. Para darte una idea, en Israel ya están listos todos los preparativos para construir el templo. Y se está hablando de esto ya en estos tiempos. Está por suceder. Y posiblemente lo veamos antes de lo que estamos esperando. Una de las razones por las que creo que no estaremos aquí durante la tribulación es porque en 2 de Tesalonicenses 2, del 5 al 8 dice: ¿no se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Este es Pablo hablando a la iglesia. Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Está hablando del anticristo y está diciendo, ustedes saben qué es lo que está deteniendo al anticristo de venir a este mundo. Dice, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que la que lo detiene se quite de en medio. ¿Quién es lo que lo detiene? Es el Espíritu Santo. Entonces el hombre de anarquía, el anticristo, será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. ¿Quién está deteniendo el mal ahorita? Por ejemplo, en contra del aborto, a la resistencia a la teoría de género, la teoría de la evolución, en contra del matrimonio del mismo sexo, en contra del divorcio, deteniendo el pecado en general. Principalmente es la iglesia, ungida por el Espíritu Santo. Te quiero recordar que la iglesia inició en Pentecostés, cuando bajó el Espíritu Santo sobre el aposento alto. Y de la misma manera, cuando la iglesia sea tomada, el Espíritu Santo se irá de esta tierra y entonces se quitará la obstrucción que el anticristo ha estado en contra todo este tiempo. Y podemos ver el día de hoy un espíritu de anticristo que viene a erradicar la palabra de Dios en toda la sociedad. Lo estamos viendo y vemos a la iglesia que sigue parada en la palabra de Dios, resistiendo esta influencia de pecado y perversidad en el mundo. Ningún cristiano es perfecto, no es lo que estoy diciendo, ni yo soy perfecto, pero sí defendemos la verdad y la palabra de Dios. Y cuando el que retiene al anticristo sea removido, el Espíritu Santo, entonces el anticristo será revelado. La gente pregunta, bueno, ¿quién es? Pues realmente no sabemos quién es ahora, pero sí lo vamos a saber cuando sea revelado y cuando veas todas estas cosas suceder o la gente vea todas esas cosas suceder, porque quizás nosotros ya no estaremos aquí. Algo que sí te puedo decir es que será la persona más malvada que jamás haya existido. O sea, olvídate de Hitler, una persona más malvada. Y durante la tribulación la mayoría de la humanidad morirá por el anticristo, o la ira de Dios, o las pestes y desastres naturales que van a venir. Y te lo mostraré en los próximos programas que veremos y estaremos estudiando lo que dice el libro de Apocalipsis. Pero quiero que sepas que hay alguien que conoce el futuro, y ese alguien es Dios, y podemos confiar en Él, porque quien conoce el futuro es quien lo controla, y Dios controla el futuro. La Biblia es la palabra de Dios, y ha comprobado cientos de profecías que ya se han cumplido con exactitud. Así que si tú eres cristiano, quiero que sepas que tus creencias no están basadas en supersticiones, pero en hechos históricos comprobables. Te recuerdo cuando Jesús en Lucas 17 habla del rapto y cómo será, dice que será como en los días de Noé, que estaba construyendo un barco en medio de la nada. No había lluvia ni agua cerca y la gente pensaba que estaba loco. Imagínate la gente cómo se burlaba de él. Quizá como mucha gente se burla hoy de nosotros los cristianos o de la palabra de Dios. Pero cuando comenzó a llover y se metieron al bote, se veía como un sabio, porque los demás ya estaban en problemas. Los que se burlaban estaban en grandes aprietos. Y las cosas cambiaron en un momento, en un instante. La gente que conoce la Biblia y entiende las profecías de los últimos tiempos, debemos de estar confiados porque podemos contextualizar lo que está pasando. Cuando entiendes los últimos tiempos, vives diferente. Cuando la gente está triste, tú tienes gozo. Cuando hay confusión, tú estás seguro. Y cuando otros temen el futuro,
Tú y yo esperamos el futuro con ansias porque el futuro que nos espera es brillante. Cada vez que te hablo en este programa de Punto de Quiebra es para animarte. Este no es un programa de malas noticias, es un programa que explica lo que está pasando hoy en el mundo y cómo entenderlo de acuerdo a la profecía bíblica y estar preparados para lo que está por venir. Espero que este programa haya traído revelación y esperanza a tu vida. Ahora iremos a la sección de miembros. Recuerda que tú puedes ser un miembro al suscribirte a Punto de Quiebra por $7 mensuales o $77 al año y puedes cancelar cuando tú quieras. Esta es una sección que tienes acceso a artículos durante la semana, noticias relevantes conforme a los últimos tiempos y nuestra sección de preguntas y respuestas. Gracias por ver este programa. Compártelo con otras personas ya que Jesús viene pronto. Hasta la próxima. Bienvenido a la sección de miembros de Punto de Quiebra. Gracias por suscribirte. Te quiero dar una de las noticias que acaban de suceder algunas semanas, pero primero te quiero leer un versículo, que es en Mateo 24, del 10 al 12. Dice, muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Quiero decirte algo que sucedió hace el 28 de junio de este año 2022, donde las autoridades encontraron medio centenar de migrantes muertos dentro de un tractocamión en San Antonio. Es algo muy triste porque, hablando del versículo anterior, la gente está dispuesta a hacer lo que sea por dinero. Aún abandonar a su misma gente dentro de un camión cerrado, imagínate, con las temperaturas que ha habido en estos tiempos. Las familias de migrantes de México y Centroamérica buscan desesperadamente noticias de sus seres queridos. Estoy leyendo la nota de noticias, mientras las autoridades comenzaban el martes la tarea de identificar 51 personas que murieron tras ser abandonadas en un tractocamión sin aire acondicionado bajo el sofocante calor de Texas. Se trata de la tragedia de mayor número de víctimas fatales durante una operación de tráfico de migrantes desde México. El conductor del camión y otras 2 personas fueron arrestadas, dijo The Associated Press, aquí en el representante federal de Texas, Henry Cuellar. Informó que el vehículo había pasado por un retén de la patrulla fronteriza al noroeste de Laredo, en la carretera interestatal 35. No sabía si había migrantes dentro del camión cuando pasó por el retén, pero los investigadores rastrearon el registro del camión hasta una residencia en San Antonio y detuvieron a 2 hombres originarios de México por posesión de armas, según lo denuncia el fiscal federal. Los cadáveres fueron descubiertos el lunes siguiente de esa fecha por la tarde a las afueras de San Antonio, cuando un empleado municipal escuchó un grito de auxilio desde el camión estacionado en una solitaria carretera secundaria y encontró la macabra escena en su interior. Eso lo informó el jefe de la policía, William McManus. Más de una docena de personas cuyos cuerpos estaban extremadamente calientes fueron trasladados al hospital, incluyendo 4 niños. Imagínate eso. La mayoría de las víctimas eran varones. El número de muertos es el más alto jamás registrado en los Estados Unidos de personas traficadas, según Craig Larrabee, agente especial en función de investigaciones de seguridad nacional de San Antonio. El número de muertos es el más alto jamás registrado en un incidente de tráfico de personas en Estados Unidos, según Craig Larrabee, agente especial de funciones de investigaciones de seguridad nacional en San Antonio. Esto es un horror que supera todo lo que hemos visto y vivido antes, lamentó el alcalde de San Antonio, Ron Niederbeck. Y lamentablemente era una tragedia prevenible. Explotar a individuos vulnerables por dinero es vergonzoso. Estas notas que estoy leyendo la está diciendo el alcalde, la está diciendo la Policía Federal de aquí de los Estados Unidos, y está diciendo lo que estamos hablando bíblicamente, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Cómo es posible que esta gente haya hecho esto a sus propios compatriotas, dejándolos en un camión a unas temperaturas
inimaginables. Si tú has vivido aquí en Texas, tú sabes de lo que estamos hablando. Y dice la palabra, ¿verdad? En este versículo que estábamos leyendo, que aparecerán muchos falsos profetas. O sea, mucha gente engañando a otra gente, les prometen cosas que no pueden dar y luego los abandonan por el pecado que abunda en sus corazones. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que dice la palabra que el amor de muchos se enfriará. Cuando alguien puede hacer algo así es porque ha dejado de amar a su prójimo. Entonces, es terrible esta noticia, pero nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Lo que la gente está dispuesta a hacer por dinero es algo impensable, que nuestros padres y abuelos jamás se imaginarían. Me recuerdo cuando en el aeropuerto hace muchos años podrías subirte al avión sin pasar por seguridad, sin quitarte los zapatos, sin dejar tu agua, sino que la podías llevar hasta el avión. Era algo que nadie se imaginaría que el día de hoy sería tan diferente, pero es por la maldad que ha llegado a ese nivel. Cada vez que se rompe una barrera de respeto, de amor por la vida, cedemos terreno al mal, que nos acecha, como lo dice la palabra de Dios, que será en los últimos tiempos. Ahora vamos a ir a nuestra sección de preguntas y respuestas. La primera pregunta que quiero contestar dice, ¿será el cielo un lugar de continuo aprendizaje o sabremos todas las cosas al instante? O sea, quiere decir que si cuando muramos o cuando seamos raptados, automáticamente vamos a conocer todas las cosas o cómo va a ser. Cuando nos vayamos de este mundo, ya sea que muramos o que vayamos en el rapto, tendremos un incremento en nuestro conocimiento. Sabremos cómo es Jesús, conoceremos el cielo, aprenderemos cosas muy rápido, tendremos revelación de las cosas del cielo. Como lo dice en 1 Corintios 13, al final del capítulo, dice que ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos plenamente, así como seremos conocidos. O sea, sí va a haber un incremento de sabiduría, de revelación cuando nosotros muramos, pero no creo que podamos ser omniscientes, que lo podamos saber todo. Todo lo que sabemos hoy es un poco borroso, como dice la Escritura. Yo creo que será un proceso continuo de aprendizaje, ya que solo Dios es infinito y omnisciente, que quiere decir que todo lo sabe. Él sabe lo que ha pasado, lo que está pasando, lo que pasará y lo que posiblemente pasará. ¿No es increíble? Nosotros no seremos como Dios en ese sentido, pero aprenderemos cosas mucho más rápido y siempre estaremos aprendiendo continuamente de nuestro Padre Celestial. Pregunta número 2. Si reinamos con Cristo durante los 1000 años, cuando regresemos con Él, ¿podremos visitar nuestro lugar de origen, como nuestra casa o nuestro coche? No sé, es una buena pregunta. Lo que está diciendo esta persona es que una vez que empiece el milenio, cuando regresemos con Jesús, si vamos a poder experimentar la vida como es hoy. Y yo creo que no, porque tendremos cuerpos glorificados, sí volveremos a esta misma tierra, pero esa tierra será transformada. Habrá personas que sobrevivieron la tribulación en sus cuerpos mortales y que estarán en el milenio, pero no sabemos si podremos regresar a nuestros lugares de origen, pero sí sabemos que reinaremos con Cristo. Nos podremos mover a la velocidad del pensamiento y podremos atravesar muros y hacer cosas sobrenaturales que en nuestro cuerpo mortal día de hoy no podemos hacer. Podremos entrar a la Nueva Jerusalén, que son aproximadamente 1500 millas cúbicas de extensión y que bajará del cielo. Imagínate eso. Y podremos estar ahí y visitar quizá otras galaxias. No sabemos, pero será algo extraordinario. Pregunta número 3. Una persona está diciendo que en Mateo 24 parece que no habrá rapto, porque mucha gente pasará por la tribulación. Pero yo creo realmente que sí habrá un rapto, porque en 1 Tesalonicenses 4:17 dice que sí habrá un rapto y que los muertos resucitarán primero y habrá una unidad de su cuerpo y de su espíritu en el cielo y los que estemos vivos nos encontraremos con Cristo en el cielo. Ese es el rapto. La pregunta realmente creo que es si habrá un rapto antes de la tribulación. Si habrá un rapto, ¿en qué momento? Hay 3 tendencias en cuestión del rapto. Hay 3 teorías o 3 tendencias de pensamiento que la gente cree o creemos. La primera es el rapto antes de la tribulación, que eso es lo que yo creo y es lo que aquí en Punto de Quiebra creemos. La segunda es el rapto durante la tribulación, que quiere decir que a los 3 años y medio después de que inicia el rapto seremos arrebatados, pero que la iglesia y los cristianos pasaremos 3 años y medio de tribulación en esta tierra. Y hay otra tendencia de pensamiento que dice que el rapto es al final de la tribulación.
Quizá lo que dice esta pregunta es que no habrá rapto antes de la tribulación. Pero yo creo que sí, aunque también podemos ver que en Apocalipsis 7 habla de que miles de gentes llegarán a conocer a Jesús durante la tribulación como su Señor y Salvador. Y eso puede confundir lo que dice Mateo 24. Pero en mi opinión está hablando de aquellos que conocerán a Jesús durante la tribulación después de que la iglesia haya sido raptada. La gente tendrá mucho más preguntas cuando eso suceda y eso abrirá una gran oportunidad para el evangelismo y podrá venir mucha gente a Cristo. Como podemos ver, estamos viviendo en tiempos muy interesantes y podemos ver cómo todo está llegando a un desenlace bíblico. El Señor nos advierte de estar vigilantes a su regreso. Te animo a que compartas esta información con tus amigos y seres queridos. Bendiciones, recuerda que Jesús viene pronto y nos vemos en la próxima.